Ahí está entonces Lautaro Rivada, lo decíamos anteriormente. Lautaro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿cuál es la relación que existe entre la posible dolarización que se pretende hacer acá y el blanqueo con plata del narcotráfico? Bueno, ahí está un poco lo que decía el colega, ¿no? Evidentemente, de esa forma se favorece el lavado de activos, algo que en Ecuador reconoció el actual presidente Daniel Noboa, completamente insospechado de progresismo, quien afirmó que justamente lo que pasa con la dolarización es que básicamente las operaciones financieras ilícitas no dejan ningún rastro. Pero a eso también se suma una serie de proyectos de liberalización comercial y financiera que también viene impulsando el gobierno de Javier Milei, que también favorece esa libre circulación de divisas de las economías ilícitas. Pero hay más, que eso también lo decía Noboa, no es solamente la cuestión del dólar, es la cuestión de la destrucción de todos los controles estatales que deben fiscalizar justamente ese tipo de economías para poder combatirlas. Si vemos, por ejemplo, el proyecto del DNU o la ley Omnibus, vamos a ver que promueve y estimula privatizar empresas como ARSAT, dedicada, por ejemplo, a la cuestión satelital, una empresa estatal de punta, y también INVAP, que se dedica a la producción de radares y satélites. Un país que no tiene una adecuada radarización no puede controlar, por ejemplo, el tráfico aéreo de avionetas que justamente trafican las drogas, y pasa algo parecido con la privatización de los puertos, lo cual está muy ligado al debate de la mal llamada hidrovía. Recuerden que nuestros puertos son en buena medida privados desde el menemismo en la década del 90, lo cual dificulta que haya una correcta fiscalización de lo que se trafica básicamente en barcos, barcazas y en los contenedores. Sí. Pensemos un dato más. Argentina está por mes contrabandeando 1.500 toneladas de soja a los países vecinos, sin que haya ningún tipo de control del Estado. Bueno, preguntémonos qué podría pasar con los flujos mucho más modestos de la droga. Es una situación bastante, pero bastante problemática. Lautaro, a mí se me presenta una contradicción, ¿no? Respecto de esto que estamos hablando, de que, por un lado, Javier Milei quiere ir en cuanto pueda a una dolarización, si fuese por él lo haría ya, pero evidentemente no le están dando las condiciones. Y por otro lado, hay una ministra de Seguridad que siempre se jactó de ir contra el narcotráfico, ¿no? De avanzar en una pelea contra el narcotráfico. Acá estamos entrando en una contradicción, porque si avanzamos en la dolarización, estamos favoreciendo el narcotráfico. Bueno, la pregunta es, me parece clave, y si vemos la experiencia de otros países de América Latina y Caribe, vamos a ver que estos discursos y estas fuerzas políticas conservadoras, cuando empiezan a hablar del narcotráfico, es justamente cuando este empieza a crecer y a expandirse. Lo mismo pasa cuando se involucra en la soberanía de los estados una agencia internacional como la DEA. Pensemos un caso como el de Bolivia, que propició un enfoque pacífico para el combate a las drogas, dejó ese enfoque funesto de la guerra contra las drogas que generó tantas víctimas civiles, echó a la DEA del país y logró bajar los índices de violencia y también los índices de producción de cocaína. Un enfoque completamente contrario al enfoque punitivista que propone Bullrich, que me parece también da indicios de cosas que ya vimos también en nuestra región que tienen que ver con la narcopolítica. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando empiezan de alguna forma a involucrarse actores del Estado, del sector público, con estos cárteles de la droga, que son por supuesto internacionales. Digo, pensemos en un síntoma muy pequeño, pero bastante evidente, que es la financiación de la campaña de Luis Espert a través de un narco argentino residente en Miami como Fred Machado, que, bueno, asistió, lo acompañó, lo ayudó en su campaña y presuntamente también la financió. Digo, son síntomas de fenómenos que quizás son más o menos novedosos en Argentina, pero que en otros países de la región, como Colombia, Sí, México, algunas está bien. repúblicas centroamericanas, vienen sucediendo ya Ahora, hace bastante tiempo. digo, yo quiero engancharlo con lo que decías vos, Guido, en materia económica, con lo que decía Guido recién en materia económica, porque esta cuestión de la libertad, ¿no? No parece ser una cosa en donde se pongan demasiado énfasis en los controles, fundamentalmente en materia económica. Digamos, porque en realidad tiene bastante que ver con esta cosa de la libertad o el partido de Milei es medio como arreglátela como pueda, para tratar de decirlo medio en criollo y medio en el barrio, ¿no? El Estado no participa, si te va bien, y si te va mal, problema tuyo. Y ahí me parece que se empiezan a colar un montón de cosas.
Sí, porque a ver, ahí hay una concepción ideológica. Milei piensa que todos los empresarios y que todo el capital en general es un benefactor social. Entonces, como parte de esa base, para él ya es muy difícil concebir que haya alguien que en realidad no sea un benefactor social, porque claramente quien está en el tráfico de drogas no es un benefactor social. Entonces ahí es donde no cierra el modelo de Milei, porque él no se pone a controlar a quienes consideran que son benefactores. Entonces él se desprende de todas las regulaciones, como bien nos marcaba el especialista, y justamente ahí lo que nos encontramos es, bueno, ok, el capital puede fluir, bueno, pero hay capital bueno y hay capital malo. Y entonces ahí no tienen respuesta a esa teoría, ¿no? Y de hecho, un poco en línea con el discurso que dio ayer en Estados Unidos, hablando de las fallas de mercado, él no puede concebir que el capital no se pueda comportar en forma competitiva, vamos a decirlo así. Entonces se pone a hablar a favor de los monopolios, por ejemplo, de los oligopolios, de la concentración económica, cosa que no hace ningún economista en el mundo. Claro. Entonces, esto es lo que termina pasando. Él como se aferra a 2 o 3 premisas fundamentales, una es esta, que el empresario es el benefactor social. Entonces, punto, él va a tratar de beneficiar al máximo a quienes tengan capital, sea cual sea la procedencia. Sí. Además, en la práctica lo vimos, ¿no, Guido? Digo, cuando apenas planteó lo de las desregulaciones, sobre todo en la parte de salud, incluso con las prepagas que hicieron, las 3, 4 que tenían el poder, se pusieron de acuerdo, vamos a aumentar todos un 40% y se terminó. No hay ningún tipo de vamos a acomodar el mercado, ¿no? Es que si alguna ajustara un poquito menos, todas se llevarían todos los clientes. O sea, se ponen tan de acuerdo que hasta los porcentajes, si los ves, son prácticamente todos idénticos. Eso es lo más llamativo de las prepagas. Así que claramente se ponen de acuerdo, es lo que llamamos un oligopolio, lo llamamos cártel, o sea, cartelizado. O sea, se ponen de acuerdo entre ellas para fijar un precio. Claro. Bueno, Lautaro, está para seguirla, pero no sé si querés agregar algo más para el final, pero esencialmente ya entendimos un poco conceptualmente cómo es la cuestión y la verdad que nos deja un poco preocupados, ¿no? Sí, capaz que simplemente dejar como esa voz de alerta de que están sirviendo la mesa para el crecimiento exponencial de las economías ilícitas. Lo que estamos viendo en una ciudad como Rosario o en otras ciudades ubicadas sobre el río Paraná se podría generalizar a todo el país si sumamos el combo de una economía dolarizada, un Estado que se retira del ejercicio efectivo de la soberanía y además índices de desigualdad y miseria que se están disparando desde la devaluación. Bueno, queda medio el combo servido para que estas economías crezcan. Y bueno, como decía el otro colega, tiene que ver también con la concepción ideológica de Milei, básicamente dejar las fuerzas libres del mercado. Recordemos que Milei habilitó el debate filosófico, dice él, del tráfico de órganos y de la venta de niños. Bueno, ¿qué pensará el presidente de la República justamente de este tipo de economías ilegales? Gracias, Lautaro, por este tiempo.